Buenos días a todos, familia. Perdón, Bueno, gracias a Dios que nos permite estar acá juntos hoy, reconociéndolo en medio nuestro, en su obrar, en nuestra vida. Como comenzamos diciendo, eh, hay personas de nuestra iglesia que han estado afectados en su salud esta semana y obviamente eso nos pone en una situación donde nos afecta emocionalmente, no solamente física, sino emocionalmente, y interesantemente también termina afectando espiritualmente. Te puedes enfriar, te puedes resentir contra Dios y pues obviamente afecta un tema como el que estamos manejando durante este mes y es Dios, tú y tu trabajo. Para ustedes que nos están acompañando hoy, tal vez por primera vez o que son nuestros invitados y de pronto no han estado en las diferentes charlas, lo que hemos hecho es entender a la luz de la palabra de Dios qué significa que Dios nos da un trabajo, cómo es que lo debemos ver y por qué es importante que nosotros podamos entender que ese trabajo, eso en que Dios nos ocupa todos los días, desde las 7 8 de la mañana y hasta no sé qué horas, es una forma en que nosotros podemos entregarlo y vivir también para Él, no solamente, como hemos dicho desde el comienzo, lo que he resaltado y es lo que escuches hoy a esta hora, ojalá tengas las herramientas prácticas para mañana a las 11, a las 12, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes. Entonces, es en eso en lo que estamos. Y pues quiero comenzar hoy mencionando que vivimos en un momento donde en general, hablo en general en el mundo en que vivimos, las personas están rodeados o estamos rodeados de muchas cosas, estamos rodeados de muchas cosas materiales que son muy actuales, y vamos a hablar también de que esas cosas materiales muestran un poco de la prosperidad que tenemos, ¿cierto? Cuando se menciona esa palabra, lo primero que tú piensas es, no, yo no tengo cosas. Yo por eso estoy aquí porque necesito pedirle a Dios cosas. Eh, Deberías hacer el ejercicio de entenderlo, cómo Dios ha bendecido tu vida de forma material. Yo te puedo asegurar, te lo puedo asegurar, que tú comparado con tus papás o con tus abuelos, eres más próspero materialmente de lo que ellos en su momento lo eran, si es que lo quieres ver de esa forma, o en el mundo actual, si tú te levantaste hoy bajo un techo calientico en tu cama y acabas de desayunar, tú eres una persona con mucha riqueza material. Entonces, aunque vivimos en un mundo donde lo material nos rodea, si te das cuenta que es fácil ser infeliz, es lo primero que nos viene a la mente. No, esas cosas no me hacen feliz. Yo necesito más, yo quiero más, o yo lo quiero de este tamaño, o de esta marca, o en tal lado. Entonces, pienso en muchas situaciones. Pienso en que hoy en día, más que nunca, se puede acceder a tener una vivienda propia, pero yo he visto personalmente como personas han perdido una vivienda por desorganizados. ¿Ok? Es lo que sucede. Se puede tener un carro y te lo pueden dar y deberlo absolutamente todo. Y resulta que hay personas que anoche se fueron a tomar, salieron en su carro, lo estrellaron y ahora tienen un carro estrellado más una deuda. Se puede estudiar con un crédito, ¿ok? Y cuando lo tienes, estás estudiando y después lo debes pagar, pero no priorizas eso y te quejas porque lo tienes que pagar. Entonces, vivimos en un mundo en el que estamos rodeados de muchas cosas materiales que personas de hace 20 años o hasta menos no tenían. Para muchos de nosotros, ustedes saben que crecimos sin celular e internet, y esto que estamos haciendo hoy en día, nada más hace no sé, 15 años o un poco menos, era impensable. Hasta hace 10 años, con todo y que ya había internet, no todo el mundo se hubiera podido conectar. Pero, a pesar de que tenemos acceso a muchas cosas, hoy en día, más que nunca, las personas se quejan de que
tienen muchas cosas alrededor, están rodeados de muchas cosas y de muchas personas, pero al final uno escucha, me siento vacío, ¿cierto? Hoy en día vivimos en un momento en el que esta parte de las emociones generan una inseguridad y unas dudas espirituales profundas, ¿cierto? Eh, Tú que eres nuestro invitado, debes entender que, y para nosotros como iglesia, que no podemos pretender que Dios sea el que nos llene si no estamos llenándonos de su palabra. No va a suceder simplemente porque Él está ahí. Tú necesitas leer de la palabra de Dios. Pero la palabra de moda es eso, como vacío, como que no me siento lleno, me siento inseguro. Y pues lo vemos en todo lo que tenemos, ¿cierto? Tienes el teléfono celular para llamar, pero el rencor no te gana, ¿cierto? No llamas. Hoy en día, más que nunca, las personas parecen que estas personas que viven del qué dirán, está peor que nunca, ¿cierto? Más que nunca las personas viven del qué dirán y peor, hoy en día vivimos en un mundo totalmente idólatra de las posesiones materiales. Es impresionante cómo esa parte afecta nuestra calidad de vida, nuestra forma de vivir. Si no prestamos atención, nuestros hijos los estamos formando como pequeños idólatras de las cosas materiales y es porque nos ven a nosotros. Entonces, más hoy en día, más que nunca, estamos rodeados de muchas cosas, pero sintiendo que ninguna vale la pena para vivir por ellas. Y pues eso parece que entonces, ojalá algunos de ustedes estén pensando, bueno, pero Álvaro hoy amaneció que, ¿qué le dieron esta semana? Bueno, esta semana estuve leyendo Eclesiastés, te animo a que lo leas, pero en Eclesiastés, que es un libro del que vamos a estar leyendo hoy, si tienes ahí tu Biblia, dice lo siguiente en Eclesiastés 9:10, todo lo que hagas, hazlo bien, ¿ok? Pero cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Es decir, la vida es un regalo que Dios te entrega a ti, pero ese regalo tiene un propósito. El propósito va más allá de ti y de lo que tú piensas que son tus necesidades y de lo que tú crees que tú necesitas. El propósito, uno de los propósitos que Dios nos ha dado al vivir la vida que nos da, es entender que cuando somos personas que sirven a otros, somos las personas más felices. ¿Ok? Eso es parte del secreto de la felicidad. El parte del secreto de la felicidad es servir a otros, ser un siervo. En esta iglesia, tú vas a estar escuchando de nuestra parte muy constantemente que te estamos animando a eso, a servir a otros, a ser un siervo, porque en eso consiste la felicidad o, como lo dijo Jesús, el ser doblemente felices o bienaventurados. Es entender que tú das de lo que tú has recibido. Si tú eres una nueva criatura en Cristo, si tú has nacido en Él, si tus pecados han sido perdonados, si tú tienes ahora una nueva perspectiva de la vida, tú vas a entender que te hace feliz dar, dar de tu tiempo, dar de tu conocimiento, dar para que otros crezcan, dar de ese amor, de esa misericordia, de lo que Dios ha puesto en ti. Y pues obviamente al contrario, vas a darte cuenta y puedes mañana medirlo o desde hoy que las personas más insatisfechas emocionalmente son las personas más egoístas. ¿Ves? Cuando una persona todo el tiempo se queja y que no tengo, no me alcanza, no es como yo lo quería, no es en el momento. Cuando la persona todo el tiempo está insatisfecha y quejándose, lo único que tiene es los ojos mirando hacia adentro y siendo la persona más egoísta porque solamente está mirando para sí. Entonces, aquí es donde tú empiezas a darte cuenta, que es lo que nos dice aquí en Eclesiastés. Todo lo que Dios te da a ti, dice, hazlo bien, pero ten claro que un día vas a morir. Y cuando tú mueras, ojalá
que puedas morir entendiendo que viviste para el reino de Dios, que tu oración cada día era, Dios, y cada día es, yo quiero conocerte más, que tú estabas guiado por decisiones sabias, no mundanas, que buscabas dependencia y confianza en Él, que cada vez como esta semana pasada, que pasaste de pronto por enfermedad o por una prueba económica o por una prueba laboral, eso te empujó a los brazos de Él a buscarlo. Y es entender que todas esas experiencias de vida, pues es lo que te va a llevar a mostrar que tú le crees su palabra. Entonces, si estás ahí en tu Biblia o en tu celular, ya tienes el libro de Eclesiastés, te animo a que tomes notas. Hoy vamos a estar leyendo acá. Y pues yo sé que de pronto ustedes que han leído el libro de Eclesiastés, eh, saben que es un libro que uno dice, bueno, pero ¿cómo hay que leer Eclesiastés? Porque si uno está mal emocionalmente, como que no lo lea porque va a salir peor. Bueno, hoy vamos a entender con qué ópticas que debes leer el libro de Eclesiastés, porque obviamente lo primero con lo que comienza el libro de Eclesiastés en el capítulo 1, versículo 2, es que nos dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y básicamente esta es la forma en que comienza Salomón a explicarnos qué es la vida. Ahora, si él tiene razón, y obviamente estamos leyendo de la palabra de Dios, y cuando él nos dice que la vida es algo vano, nos está diciendo todo es absurdo, todo es una ilusión y nada tiene sentido. Ojalá que si tú has nacido de nuevo, tú digas, uy, pero ¿cómo así? Esto no es lo que nos enseñan. Esto no es lo que yo he escuchado acá. Bueno, ¿por qué será? Pues lo que te estoy mostrando es que este es Salomón, es el rey, el hijo de David. Y él, siendo un muchacho, tomó una decisión muy sabia. Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón pidió ser sabio. Tristemente, pues terminó como un hombre necio en las decisiones que tomó, pero en su momento de gloria era un hombre muy sabio, era un hombre muy inteligente, y si recuerdas la charla de hace 8 días, dijimos que eso lo da Dios. Fue anoche muy interesante, espero que en sus grupos pequeños también lo haya sido hablar acerca de este tema y darnos cuenta cómo, sí, luchamos con ese ego de yo soy el inteligente y resulta que es Dios el que me da la inteligencia. Entonces aquí está Salomón y él nos dice por qué, nos va a explicar por qué todo es así de absurdo, solamente es una ilusión y por qué carece de sentido. Entonces, muy rápidamente, no me voy a detener ahí porque pues obviamente el tiempo en televisión es corto, pero él nos explica en varios pasajes que están entre el capítulo 1 y el capítulo 2 por qué es que él sentía que la vida era así. Entonces, si ya estás ahí en Eclesiastés, pues quiero que busques por lo menos en el primero, en el capítulo 1, el versículo 12, él dice, eh, di mi corazón en querer ir a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Eh, Este penoso trabajo dio Dios a los hombres. Ay, perdón, porque es que esto se me... Ya. Para que se ocupen en él. Entonces nos dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí me he engrandecido, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y la ciencia, a entender la locura, los desvaríos, y conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y que añade ciencia, añade dolor. Es decir, nos está diciendo, mira, si tú piensas que todo se trata del conocimiento y la sabiduría, al final te vas a dar cuenta que es un dolor de cabeza. Y lo mismo cuando lees en el capítulo 2, te dice, ahora probé la alegría.
probé gozar de bienes y también era una vanidad. Probé pasarla rico, reír, disfrutar, agasajar, construir casas, ¿cierto? Él nos dice, probé tener proyectos, probé buscar dinero. Era un hombre que tenía muchos esclavos y más esclavos crecían en mi casa. Tenía concubinas. Era un hombre que tenía cualquier cantidad de ganado. Dice en el versículo 8, amontoné plata y oro. Fui engrandecido, nos dice en el versículo 9. Luego nos dice, eh, desde el 10 nos dice, no negué a mis ojos ninguna cosa, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y este fue mi parte de toda mi faena. Miré yo, versículo 11, luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. ¿Y qué? Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué es lo que quiero que entiendas? Es al final de todo es esto, es entender que una vida sin Dios no tiene sentido alguno, más que el vacío constante de alcanzar todo lo que quieres y aún así no ser feliz. Este es el punto. El punto es la búsqueda de lo que tú quieres alcanzar te está acercando más a Dios, más a conocerlo, más a estar cerca de Él o termina siendo el egoísmo de quiero el título porque es que ese soy yo. O quiero el dinero porque yo voy a tapar bocas. Quiero vivir en tal lugar porque ¿por qué quieres las cosas que quieres? Finalmente son para agradar a Dios. Entonces aquí entra lo que hemos estado hablando durante este mes y es el trabajo. Entonces, para muchas personas, como lo vimos la semana pasada con el ejemplo del profeta Daniel, tal vez Dios te tiene en un lugar donde no eres la persona más feliz en tu trabajo, pero le debes pedir a Él todos los días que te dé el propósito por el cual te tiene ahí. Fue lo que leímos finalmente con el profeta Daniel. Y aquí en Eclesiastés, el rey Salomón nos va a dar dos figuras, dos imágenes de cómo es el trabajo. Entonces lo que él va a hacer es que el primero vamos a leer cómo él decía o cómo nos muestra cómo él veía su trabajo. Entonces, si estás ahí en Eclesiastés 2, quiero que leas conmigo el versículo 17, que está ahí proyectado. Dice, aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Espero que tú puedas decir, no, pero pues yo no aborrezco tampoco mi trabajo, yo no estoy en este punto, no estoy tan mal emocionalmente, ni estoy en ese punto filosófico, pero es entender que en algún momento uno puede pasar por esta situación. Y hay personas que a veces explican ciertas situaciones de su vida y es estoy en una crisis, no me hallo, no me entiendo, no sé quién soy, no sé para dónde voy. Pues eso yo lo espero de una persona que no ha nacido de nuevo en Jesús. Si tú estás acá y tú has nacido de nuevo en Jesús, es normal, claro, que vaya a haber crisis de fe, pero la diferencia es cómo se resuelve esa crisis, a qué te lleva esa crisis, cómo se destraba o se desenvuelve esa maraña de pensamiento. Y entonces él mismo acá en lo que nos dice, nos va a decir cómo, primero nos va a mostrar cómo es el trabajo sin Dios. El trabajo cuando no se tiene en cuenta a Dios, cuando lo haces pensando en ganarte tú la gloria, en que te reconozcan, en que tú eres el inteligente, en que para eso trabajo, es mi plata, yo veré cómo me la gasto, etcétera. El trabajo sin Dios al final te deja con aflicción de espíritu. Te deja afligido, ¿sí? Es lo que estamos leyendo acá. Y quiero que lo mires ahí en el versículo 18, ¿cierto? En Eclesiastés 18, 2:18 nos dice, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Es decir, sí deberías tener claro que tú vas a morir.
y que finalmente toda esta riqueza, así como Salomón está diciendo, ok, listo, tengo todo esto, soy el hombre más rico, soy un hombre próspero. ¿A quién le va a quedar esto? ¿Van a ser inteligentes para administrarlo? ¿Van a poderlo sostener? Si tú lees hoy en día, y hay ahora hay de estos programas de supuesto reality, hay familias que los papás comenzaron un negocio y muestran cómo ahora los hijos no lo saben administrar y lo despilfarran. Y los papás ahí frustrados diciendo, pero construimos esto con las uñas y nuestros hijos solamente crecieron en la burbuja de nos lo merecemos, ¿no? Y no lo saben administrar. Y aquí está Salomón diciendo, ¿sabes? Cuando miro mi trabajo sin Dios, lo único que pienso es, voy a morir. ¿Y qué? No me voy a llevar nada, no hay muerto con trasteo, ¿cierto? Entonces, ¿vale todo el afán? ¿Vale la pena todo ese afán? Porque finalmente, y pues con lo que comenzamos, ¿cierto? Hay personas que tanto es su afán que hasta que les da un ataque al corazón, un ataque cardíaco. ¿Y hay qué? Allá en el hospital lo primero que tiene que pensar es en su salud, ¿cierto? No en si el negocio se va a caer o no. Ese es cuando se trabaja sin Dios, es el afán de qué me va a quedar o qué va a pasar. Y en eso mismo, pues él lo dice luego en el versículo 19, y es ahí en el capítulo 2, nos dice, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Y esto también es ¿qué? Vanidad, hueco, ilusión, vacío. Es decir, tanto esfuerzo, ¿para qué? Cuando otro lo tome, ¿lo va a valorar? Tal vez no, porque no sabe con el esfuerzo que yo lo hice. Y aquí para nosotros como papás entra una lección muy importante. Claro, tú como papá has aprendido el valor del trabajo y el valor de que de pronto te tocó trabajar y estudiar a la vez. Y eso formó mucho de tu carácter. Y ahora que tú tienes hijos, tú piensas, lo peor que tú puedes pensar es, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Bueno, si quieres formar carácter, tú debes entender que tienes que tener cuidado cómo les vas a dar las cosas materiales a tus hijos, porque entonces ellos no van a valorar como tú valoras lo que te costó tener lo que tienes. Y es lo que está diciendo aquí Salomón. Cuando miro mi trabajo y Dios no está ahí, lo único que me afana es, ¿y ellos van a ser sabios o necios? ¿Lo van a administrar bien? ¿Lo van a despilfarrar? Ahora, yo no estoy hablando de grandes cantidades de dinero. Yo creo que yo he vivido lo suficiente para ver y escuchar vez tras vez tras vez como una herencia de unos papás que luego fueron abuelos, repartida entre 3, 5, 7, 9, 10 hijos, se esfumó. Y se esfumó la familia. Y toda esa familia que se reunía alrededor de sus abuelos ya no existe. Y se pelearon por un poquito de plata y eso terminó valiendo, eso terminó reflejando el valor que tenían las relaciones de esa familia. Ese poquito que se repartieron entre todos y quejándose, pero es que a él le tocó más, pero es que él sacó ventaja, pero ¿por qué? Él no se lo merece, él se fue de la casa y renegó de todo, ¿por qué le van a dar un pedacito? Yo me quedé en la casa cocinando todos los días, porque no te estoy hablando de grandes cantidades, te estoy hablando de una cosa que puede ser muy pequeña, pero que al final los papás están preguntando, bueno, ¿y el día que muramos qué va a pasar? ¿Nuestros hijos se van a pelear por esto? Y mira luego cómo él pone esto cuando se trabaja sin Dios. Mira cómo lo dice aquí. Lo voy a leer en esta versión que tengo aquí proyectada. Dice, desesperado. Abandoné entonces el trabajo arduo como respuesta a mi búsqueda de satisfacción, pues hay quienes pasan la vida en busca de sabiduría, conocimientos y habilidad, para luego dejárselo todo a quien no se ha esforzado ni un día de su vida. Esto no solo es necio, sino injusto. Así pues, ¿qué obtiene el ser humano de toda su ardua labor? Y él mismo da la respuesta. Obtiene días llenos de tristeza y dolor y noches inquietas y amargas. ¿Y todo esto es qué? Absolutamente ridículo. Todo esto es vanidad.
Entonces, hasta aquí yo no te estoy diciendo que no es que no trabajes. Yo no te estoy diciendo, bota todo y vámonos todos. Esto no es, vámonos, compremos una finca grande y todos vámonos a vivir allá. No vamos a hacer eso. Igual allá tocaría trabajar. El punto aquí es entender que, y lo dije con lo que pasó el año pasado, con todo esto de la crisis, acuérdense los picos que hemos tenido de muerte. Cuando una persona está en su lecho de muerte, en su lecho de verse enfermo, yo te puedo asegurar que lo menos que está pensando es, vengan, tráiganme el reporte contable de la empresa, o cómo están los negocios en la casa, o ya pagaron tal factura, o acuérdense de esta. No, lo que la persona realmente está pensando en ese momento que considera si va a morir es cómo va a quedar mi familia, cómo me van a recordar, con qué imagen me van a recordar a mí si yo muero, cómo está la familia. Y yo he escuchado y he estado con personas al borde de la muerte que dicen, por favor, llamen a tal hijo y a tal hijo y que hagan las paces antes de que yo muera. O díganle a tal persona que la perdono, que ya no le cargo esa bronca. Eso es en lo que se piensa cuando se está en el lecho de la muerte, no en el dinero, no en el trabajo. Entonces, cuando el trabajo es un fin en sí mismo, es el único propósito para el que tú vives, es de lo único que tú te alimentas que te da la retroalimentación de yo valgo porque tengo este trabajo, yo valgo porque estoy en esta empresa, yo valgo porque llevo 10, 15 años haciendo esto y yo aquí soy indispensable. Cuando el trabajo es un fin en sí mismo para ti, léete Eclesiastés porque te va a dejar siempre insatisfecho. Te va a mostrar que no tienen problema en llegar un día y decirte gracias por todo tu trabajo, pasa por tu liquidación. O encontrar una causal por cual echarte. Tú no sabes. ¿Ves? Pero esto es como Salomón en la palabra de Dios nos lo muestra y nos dice, así es cuando se trabaja sin la perspectiva de tener a Dios en la vida, en el trabajo. Así es cuando se trabaja sin Dios. Entonces ahora quiero que leamos cómo es la perspectiva cuando yo en mi labor diaria de mi trabajo vivo o involucro a Dios en mi trabajo. Mira cómo lo dice ahí en Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto, y mira lo que dice aquí, que esto es de la mano de Dios. Entonces, este es Salomón, ¿ves? Y lo que está diciendo es, ¿sabes? Pero cuando yo lo pienso, me doy cuenta, Dios por medio del trabajo nos llena, nos satisface. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la óptica, la perspectiva correcta de quién es Dios y quién soy yo y qué es mi trabajo, yo me ubico en el lugar correcto. Dios es el dueño, yo soy el administrador, Él es el que provee y es lo que estamos enfocando durante este mes. Jesús es mi jefe. Jesús, a través de ese lugar que me ocupa a mí, es el quien me paga. Él es mi jefe, yo trabajo para Él. Cada vez que yo recibo el pago es Él quien me lo está dando a través de esa empresa. Entonces, esa es la perspectiva correcta. Y pues esto nos lleva a lo que leímos con lo que comenzamos esta serie y es cuando Dios vio en Génesis 1 todo lo que había creado, dice, vio Dios que era bueno en gran manera. Es decir, Él mismo nos muestra que sí podemos encontrar satisfacción en nuestro trabajo cuando Él está en el medio, en el propósito de nuestro trabajo, de saber que es Él el que nos lo ha dado. ¿Ok? Entonces, aquí nos lo dice, es, esto viene de la mano de Dios. Entonces, mira cómo lo dice el versículo 25. Pues, ¿quién comerá y se regocijará separado de Dios? Y esto es muy sencillo, ¿cierto? Es entender que eh, tú debes ver tu trabajo como un regalo de Dios. ¿Tú lo consideras así? ¿Tú consideras tu trabajo como un regalo de Dios? Y yo vuelvo y te recuerdo, independiente de si tú recibes pago o no,
independiente de si tú estás vinculado con una empresa o no. O sea, es decir, aquí tenemos mamás que son 24 horas al día, 7 días a la semana, mamá. Ese es tu trabajo. Eso es en lo que Dios te está ocupando. Es entender, es eso, es tú te puedes sentar y darle gracias a Dios o simplemente sentar y decir, ah, y quejarte y hasta de pronto maldecir por la comida o por lo que te vas a comer. ¿Qué implica ver el trabajo como un regalo de parte de Dios? Pues Él aquí nos lo dice, ¿cierto? Nos lo dijo antes. Es ver la mano de Dios en todo lo que hago. Es lo que nos dice en Proverbios 16:3, ¿cierto? Pon todo, yo lo tengo escrito, pon todo en las manos de Dios y verás la mano de Dios en todo lo que haces. Si tú piensas que es tu mano, tu inteligencia, tus capacidades, entonces tú estás poniendo de un lado a Dios. Pero cuando hay crisis y problemas, ahí sí lo traes. No puede ser así. Es poner todo en Él. Y comienza desde que te despiertes. Señor, pongo en tus manos este día. Dame sabiduría. Como lo vimos la semana pasada, con un Daniel yendo con personas difíciles, es, por favor, dame gracia ante esta persona difícil. Dame la sabiduría para hablarle, para manejarlo, para explicarle, si es entre compañeros, si es con un jefe. Eso es lo que nosotros debemos pedir. No es simplemente pensar, no, yo ya sé cómo manejarlo. Tú no sabes. Por eso estás teniendo los problemas que tienes. Y luego, él ahí en el versículo 26 dice, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Entonces es con lo que comenzamos. Es con lo que Salomón dice y es, ¿de qué sirve afanarse tanto si al final, cuando tú te mueras, tú no tienes control de lo que va a pasar con tu dinero? Tú no lo sabes, ¿no? Yo creo que las personas que viven sin Dios y que le dejan todo heredado a un perro o a un gato, porque los hay, créanme, hay gente así, han entendido esto. De una u otra forma llegaron al punto de entender, ¿sabes? No les voy a dejar, espero nada, nada, mejor al perro o al gato. O personas que dejaron todo a una fundación o al Estado, no sé. Pero es lo que nos dice acá, ¿cierto? Es el trabajo cuando lo hacemos con Dios, cuando es para Dios, nos hace crecer como personas, porque nos permite entender que Dios está también formando nuestro carácter, está ayudándonos a madurar, a crecer por medio de ese trabajo, a entender que no es fácil, que las cosas se construyen día a día, que hay que poner metas cortas para llegar a metas más grandes. Y eso es lo que hace el trabajo, ¿no? Nos ayuda a crecer, pero tiene que ser de la mano de Dios, tiene que ser con Él en mente. Entonces, si hasta acá yo quiero ahora que tú consideres 4 preguntas cuando tú pierdes enfoque, ¿ok? Y tiene que ver con las prioridades, tiene que ver con entender que nosotros debemos ubicarnos porque somos muy fácil de distraernos en la vida, de pensar que lo importante es esto y descuidar esto otro. Si tú eres una nueva criatura en Jesús, si tú tienes ahora una nueva forma de ver la vida, entonces estas preguntas ya sabes a quién están enfocando. Si tú eres nuestro invitado y estás aquí de pronto por primera vez, estas preguntas le apuntan es a Jesús, al propósito de Él en nuestra vida. No son pensando en cualquier otra persona. Mira con lo que quiero comenzar, hablando de enfoque, y es, ¿qué estoy haciendo? Es lo primero que uno se tiene que preguntar. ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo, que es de lo que estamos hablando? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué quiero más horas extras? ¿Por qué quiero recibir más pago? ¿Por qué me permito quedarme hasta tales horas? ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese trabajo? Si le digo a Dios que quiero ver su mano en mi trabajo,
¿Qué estoy haciendo? Y lo que viene es, entonces la pregunta clave es, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que me empuja a eso? Entonces, tú lo sabes, ya no les voy a volver a colaborar. O que se olviden de mí, yo ya no vuelvo a ser el bobo, yo no soy la boba de nadie, a mí es, entonces ahora, ¿por qué actúas de esa forma? ¿Qué estabas haciendo antes y por qué ahora tú tienes esa actitud de castigador, de castigadora, de ya no lo voy a volver a hacer? Y eso también nos pasa a nivel de iglesia. No, yo ya no vuelvo a hacer eso, conmigo no vuelven a contar para acá. Entonces, ¿por qué, qué lo hacías antes? ¿Qué te estaba motivando? Entonces la pregunta es ese, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué reaccionas como reaccionas hablando de tu trabajo? ¿Qué estás buscando? Y pues obviamente llega la pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cierto? Todo esto tiene que ver con el enfoque, desde una forma en que estamos diciendo poner todo en las manos de Dios nos lleva a preguntarnos esto, porque finalmente la pregunta es ¿para quién? Y es lo que hemos visto durante este mes. ¿Para quién hago lo que hago? Estoy esperando que al ojo de mi jefe, del supervisor, para que ellos me reconozcan, para que ellos me aplaudan, para que ellos me pongan por encima de otros, o yo estoy ofreciendo mi trabajo para Dios porque entiendo que Jesús es mi jefe, independiente si otros lo ven o no. Y ahí es un punto clave para todos, porque obviamente esto nos empuja a entender de que ese es el enfoque que a veces se desenfoca en la vida y en nuestra vida laboral. Y es cuando olvidamos para quién es que debemos hacer las cosas, ofreciéndoselas a quién. Entonces, hoy la canción que cantamos me encanta porque nos habla de adoración y nos dice que cuando compusieron esta canción fue el resultado de poder decir, sabes Dios, adorar no solamente cantar, adorar es cuando yo entiendo que toda mi vida vive en función de ti. Cuando yo entiendo ¿qué estoy haciendo? Estoy adorando a Dios. ¿Por qué lo hago? Porque se trata de Él. ¿Cómo lo estoy haciendo? Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. ¿Para quién? Para Él. Esa es la idea de adorarlo en todos los aspectos de la vida. Y pues yo quiero empezar la conclusión, ojo, empezar, con 3 versículos que tienen que ver con cuando nosotros vemos nuestro trabajo como adoración. Aquí hay una serie de oficios y profesiones. Y pues estos versículos son versículos que yo todo el tiempo nos estoy recordando. Siempre estoy buscando una forma diferente de enfocarlos, de que los podamos ver de otra forma, porque son la base de la adoración. Y adorar es entender que tu trabajo como una adoración para Dios, como un reflejo de que la mano de Él está en tu trabajo. El primero pues tiene que ver con Romanos 12:1 que nos dice que vivan como una ofrenda que agrada a Dios. Vivan como una ofrenda que agrada a Dios. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ves? Ahí vuelven las preguntas. ¿Solamente los domingos? ¿Solamente durante el grupo pequeño? ¿Solamente cuando qué? No, nos dice el apóstol Pablo, Romanos 12:1, es una ofrenda viva, santa, agradable en todo tiempo. No depende del lugar. Nos dice, vivan como una ofrenda agradable. Luego viene uno que también le damos mucho, y es 1 Corintios 10:31, ¿cierto? Nos dice, ya sea que coman o que beban, glorifiquen a Dios en todo lo que hacen. O una versión nos dice, uno debe glorificar a Dios en todo lo que hace, hasta en lo que come. Interesante, ¿cierto? Glorificar a Dios hasta en lo que uno come y bebe. Come y bebe. Hago énfasis. Tú sabes. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿No? Lo estoy haciendo.
Y luego tenemos Colosenses 3:23. Colosenses nos dice, háganlo todo como para el Señor y no para los hombres. Todo, háganlo todo como para el Señor. Todo, todo, todo. Y ahí están las profesiones, y hay oficios. Todo como para el Señor. Limpiar un vidrio como para el Señor. Cocinar como para el Señor. Etcétera, etcétera. Es decir, tú eres el que debes tomar la decisión de ver lo que la mano de Dios en tu vida, y sobre todo en tu trabajo, para adorarlo a Él, para lo que dijimos hoy, ser una ofrenda para Él, glorificarlo, hacer todo para Él, ¿sí? Que tú sepas que es enfocado en Él. Y hay una frase que encontré que es de Martín Lutero, que es un hombre de hace 500, 600 años, que era un sacerdote católico y leyendo la palabra de Dios y por la revelación del Espíritu Santo entendió que no iba a ser salvo de esa forma y entendió que el justo por la fe vivirá. Y el enfoque de su ministerio básicamente era para los campesinos, era para personas de granja. En ese momento eran personas iletradas, analfabetos, eran personas que no tenían acceso a la palabra de Dios, no sabían leer. Así que el que se paraba allá, lo que les dijera y en nombre de Dios, pues era palabra de Dios. ¿Y sabes qué les enseñó él? Él les dijo, Dios ordeña las vacas por medio nuestro. Piensa tú, por favor, por un momento. ¿Cuáles son las vacas que Dios te pone a ordeñar todos los días en tu vida? ¿Entiendes la ilustración, el símil, la comparación que estoy haciendo? Dios ordeña las vacas por medio tuyo. ¿Cuáles son tus vacas? ¿Cuál es ese trabajo tuyo que tú crees que es que esto yo lo hago porque son mis manos y yo tengo el conocimiento y para esto me pagan y yo sé cómo hacerlo y yo sé cómo usar el computador y el programa y yo para eso estudié? ¿Así? Dios ordeña esa vaca por medio tuyo. ¿Okay? Y esta charla se llama así. Dios ordeña las vacas por medio nuestro. Es decir, la única forma en que vas a encontrar satisfacción en tu trabajo o en tus actividades diarias es al enfocarlas en adoración, no en que eso es lo que te llena, porque no lo vas a encontrar. ¿No? Yo personalmente, bueno, he crecido en una ciudad, mi esposa creció en el campo, y Libby va y dice, ay, tan rico que huele el campo. Y yo estoy pensando, pero huele a pura boñiga. ¿Qué es lo rico del campo? Y ese olor es penetrante, es bravísimo. ¿Entiendes? Dios ordeña las vacas por medio tuyo. Esa vaca, ese trabajo tuyo, Dios te da las manos y esa inteligencia para hacerlo. Es entregarlo en adoración para Él. El mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo y lo que le dice es, ¿sabes? La piedad, es decir, una vida que se sujeta a Dios, es de gran riqueza cuando uno está contento con lo que Dios le ha dado. Y esa misma palabra significa de piedad, significa santidad. Es decir, si yo, mi único momento de piedad, de santidad, de acercarme a Dios es el domingo a las 10 de la mañana, yo voy a tener una semana pagana, horrible, sin Dios. Pero si lo que yo el domingo estoy entendiendo a la luz de la palabra de Dios, estoy siendo expuesto, me pone a buscarlo a Él, a adorarlo, a entregarle mi trabajo. Entonces mañana, bueno, mañana es festivo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, voy a entender que Dios ordeña las vacas por medio de mí. Dios está ahí
y me tiene ahí. Y es mi trabajo con Él. Y quiero ver la mano de Dios en todo lo que hago, en todo, en todo, en todo, en todo lo que hago. Es muy común, y pues obviamente llevamos muchos años de esto, que una pareja joven se una y piensen, bueno, pues juntamos tu salario más mi salario. Ah, no, listo. Ya podemos cambiar de estrato, comprar carro, apuntarle a esto y lo otro. Genial. Y eso está muy bien. Y en las charlas para no casarse es lo que le apuntamos, ¿no? A entender cómo va a ser ese presupuesto y ese manejo del dinero. Y más si son creyentes, si han sido nueva criatura en Cristo, pues cómo va a ser esa administración del dinero. Pero resulta que la vida con Cristo es un camino. Y esta mañana lo veíamos en la clase con los hombres. No se trata de cómo comenzaste, es cómo vas hoy. ¿Ok? No nos sirve o no es funcional que tú digas, no, yo soy creyente hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Ok, ¿y hoy cómo estás? ¿Estás agarrado de la mano de Dios? ¿Estás creyéndole a Él? ¿O tú solamente eres un cristiano de hace 30 años y te quedaste con eso? Pues lo digo porque el mismo apóstol Pablo nos dice, debiendo ser ya maestros, todavía hay que volver a decirles, ven, ¿te acuerdas cuando naciste de nuevo? ¿Te acuerdas que tu pecado fue perdonado? Y entramos en el afán de lo que leímos hoy que nos dice Salomón, del afán de la vida, del afán del trabajo, de que queremos comprar la casa, queremos comprar un carro, queremos que nuestros hijos estudien en tal lugar, luego que hagan esto, aquello, lo otro, queremos comprar esto. Y en ese afán, esa pareja que comenzaron poniendo a Dios en el centro de sus vidas, en el proceso se van olvidando de algunas cosas y ahora es el afán de pagar tarjetas de crédito, créditos con el banco, ¿no? Colegios, etcétera, etcétera. Bueno, servicios. Y parece que ahora se vive en frustración, en dolor, en quebrantamiento. Y es lo que el apóstol mismo Pablo le dijo a Timoteo, ¿cierto? Le dijo, mira, es muy fácil, se lo dijo en 1 Timoteo capítulo 6, alejarse de la fe. Es muy fácil cuando todo se centra en amar el dinero. Cuando uno está aquí sentado de una forma cínica diciendo, ah, ok, ¿y esto me va a resolver mis problemas? ¿Y con esto el pastor me va a pagar mañana los servicios? ¿Y con esto me van a poner mercado en mi casa? Porque yo, pues, bueno, uno tiene que trabajar con gente, ¿cierto? Y eso es lo que hay gente que dice. Ya en una perspectiva cínica es, ah, ok, y ya, entonces con esto, ¿qué? ¿Me van a dar el almuerzo? Puedo estar persiguiendo los objetivos equivocados en mi trabajo y en mi vida. Y eso termina afectando mi matrimonio, mis hijos y mi propia vida. Y lo más triste para nosotros, junto con Libby, es sentarnos con personas que piensan que pueden sentarse con nosotros a que nosotros les digamos, sí, claro, divórciense, ese tipo ya no vale la pena. Sí, claro, divórciate porque se te acabó el amor. ¿Eso es así? No. Y es frustrante, porque es como que encima de que tienen todos estos problemas, ahora este par de gente les está diciendo, no, eso no es lo que Dios quiere de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? No se te olvide que no se trata de lo que haces, sino para quién lo haces, para quién vives. Dios ordeña vacas por medio nuestro. No importa lo que tú hagas, no importa si estás en la casa de tiempo completo, o no importa quién seas tú. Lo más importante para nosotros es reconocer que Jesús es nuestro Señor, que vivimos para Él, que Él nos ha dado una oportunidad de vida y que en esta nueva oportunidad de vida nos ocupa desde por la mañana hasta por la noche
y es Él el que nos paga. Es Él nuestro jefe. Es para quien hacemos las cosas. Mira, y concluyo con esto. Eclesiastés 3:1, ¿cierto? Y es lo que dice ahí. En todo tiempo, Dios tiene algo que quiere que hagamos. Esa es la forma en como yo, una versión en que yo lo encontré, pero espérense, los leo en la siguiente. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Tú eres el que decides cómo lo priorizas, qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo y sobre todo, para quién lo estás haciendo. Todo tiene su tiempo y Dios te da la misma cantidad de horas y de días que a todo el resto de seres humanos. Entonces, ¿qué te llevas hoy? Tú, que eres nuestro invitado y que tal vez estás aquí por primera vez. Si tú estás acá, nosotros queremos que conozcas a Jesús. Queremos que entiendas por qué Él te quiere enseñar cómo es que tú puedes ofrecer en adoración tu vida y tu trabajo. Y si eso es lo que tú quieres, la persona que te invitó te lo puede enseñar, si no, te puede poner en contacto con nosotros, te lo queremos explicar. Pero de nada sirve que hayas estado acá y pienses mañana que se trata de ti, que tú eres el jefe, que tú sabes cómo hacerlo. No, tú necesitas a Jesús en tu vida. Y para nosotros que estamos acá como iglesia, pues iglesia, Dios ordeña vacas a través nuestro. Tu trabajo, Él te lo ha dado, pero Él está trabajando a través de ti. Espero que eso afecte para bien todo lo que tú haces, la forma como lo haces, para quién lo haces, por qué lo haces. Señor Jesús, yo te adoro en esta mañana porque es claro que le revelaste a Salomón que vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es ilusorio, pasajero, sin propósito. Y pues ahí más adelante lo dice, es como perseguir el viento, cuando pensamos que se trata de nosotros en nuestra fuerza y sin ti. Pero cuando te vemos a ti, cuando buscamos tu mano, que tu mano esté en todo lo que hacemos, vamos a ver tu mano en todo, Señor. Y pues ninguno de nosotros está exento, ninguno de nosotros está aquí porque ya se sepa todo, sino porque te necesitamos. Necesitamos ser personas de tu reino, que te buscamos a diario, cada día, y vemos como tú, que sabes nuestra necesidad, nos das lo necesario para vivir para ti cada día, Señor, en adoración, en glorificarte en todo lo que hacemos, en exaltarte en todo lo que hacemos, en vivir para ti, no para el ojo de las personas. Ayúdanos en ese propósito, Señor, y ayúdanos a que en los grupos pequeños sigamos aprendiendo, compartiendo y que otras personas que no te conocen puedan tener el escuchar esto y conocer de ti, Señor. En tu precioso nombre, amén. Amén.